Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaréis también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 al 15. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio Adonai, restaurador de Portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de lunes, 13 de enero del 2024, y bajo la gloria, la misericordia, el amor, la protección del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia, esa gracia que tuvo Jesús con nosotros para perdonar nuestros pecados en ese madero, para poder restituir ese perdón inalcanzable para nosotros, y que fue alcanzado por Jesucristo en ese madero al momento que derramó su sangre y que murió por nosotros, y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Días Cálidas. Te damos la bienvenida a nuestro programa devocional Tiempos de Conexión con Papá. Como es costumbre todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje, pero este mensaje, el mensaje de hoy, es un SOS, un llamado de atención, es un llamado y es una invitación a recordar que hay procesos que no nos podemos volar. Y uno de los grandes procesos que nosotros no nos podemos volar es el perdón. Y por eso el título que le hemos colocado que Dios le ha dado a este devocional es Libres a través del pecado. Una puerta al corazón de Dios. Sí, el perdón es la puerta para poder llegar al corazón de Dios. Y no es una mentira. Querida iglesia, querido pueblo, hoy quiero invitarle a reflexionar profundamente sobre un tema que nos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas, y es el perdonar, el perdón. Esta palabra tan sencilla, pero puede ser tan difícil en la práctica, que realmente nos toca mucho, pero su impacto en nuestra vida es más que todo en el ámbito espiritual y emocional. Es inmenso. El perdón no solo es un acto de obediencia a Dios, sino una herramienta que Él nos da para liberar nuestras almas del pecado del rencor y de la amargura. Mira, hoy estamos viviendo en un mundo donde es fácil guardar resentimiento, donde las heridas pueden ser tan profundas, y muchas veces creemos que perdonar es perder, o que al hacerlo justificamos los daños recibidos por los demás. Pero hoy Dios nos trae una luz en esta palabra y nos quiere enseñar que el perdón no es para el beneficio para quien nos ofende, sino es la llave para nuestra propia libertad en Cristo Jesús. Hoy quiero recalcar que muchas veces, como decía anteriormente, muchas veces creemos que el perdón es perder, o estamos justificando o una forma de justificar el daño que las otras personas lo han hecho. Pero muchas veces queremos que a nosotros se nos perdone por los daños que hemos cometido, mas no somos capaces de perdonar a aquel que nos ha hecho daño a nosotros. O muchas veces justificamos el daño que le hacemos a los otros por el daño que nosotros hemos recibido. Y esto es algo que vemos mucho dentro de las familias.
padres o madres que han sido ausentes o han sido abusivos. Y esto genera que nuestra conducta en nuestra vida muchas veces nos aleje de las bendiciones que Dios nos quiere dar a nosotros. Yo he visto casos de hombres y mujeres donde han vivido con padres que fueron abusivos, con sus madres y hasta con los propios hijos, donde nunca fueron capaces de dar amor a sus hijos y vivieron épocas de violencia, y que esas personas que vivieron esas situaciones decidieron no tener una pareja, decidieron no tener una familia por ese miedo y por ese rencor a sus padres y ese miedo a que eso mismo le vuelva a pasar dentro de su familia, y prefieren vivir solos. Pero el vivir solo, hay un punto donde nos vamos a sentir solos, y muchas veces se nos olvida que el diseño que Dios nos ha dado a nosotros no es vivir solos, porque acordémonos que Dios creó primeramente a Adán, pero hubo algo que Dios observó, y era que Adán estaba solo, y por eso Dios tomó la decisión de crear a Eva, un complemento. El hombre no puede vivir solo porque necesita ese complemento. Y eso no lo hizo Dios por hacerlo o porque se le dio la gana. Eso tenía todo lo que hace Dios tiene un fundamento. Y por eso Dios también instauró uno de sus mandamientos, y era el perdón. Y es el perdón. Mira, la Biblia está llena de ejemplos que nos enseña la importancia de este principio de perdonar. No es algo opcional, es un mandamiento que trae sanidad, que trae paz y trae restauración. Hoy nos sumergimos en la Escritura para poder entender cómo perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Pero más que perdonar, es el acto de sanar. Es que el perdón es sanación, no es más nada, es sanación. Y por eso, dentro de este devocional vamos a tocar tres punticos cortos del perdón. El primer punto es el mandamiento de perdonar. Conocemos que en Efesios 4:32, que dice: antes sed benignos unos a los otros, misericordiosos, perdonados unos a los otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dios nos llama a perdonar porque Él mismo nos ha perdonado primero. Dios primero dio el paso, entregando a su Hijo Jesucristo, borrando todos esos pecados pasados y haciendo una cuenta nueva. Piensa en esto. ¿Qué habría sido de nosotros si Dios hubiera decidido no perdonarnos nuestras propias ofensas? ¿En qué posición estuviéramos ahora nosotros? Mira, estas son oportunidades. El perdonar no es una oportunidad únicamente o principalmente para el ofensor. El perdonar es una oportunidad que nos damos a nosotros mismos de sanar. Mira, la cruz es el máximo expresión del perdón. Jesús pagó nuestra deuda impagable con su sangre, con su vida. Es que yo te digo una cosa, si el ministerio de Jesús como tal, o la parte fundamental del ministerio de Jesús, duró 3 años, y mira todo el impacto que tuvo, ¿cómo sería si el ministerio de Jesús
hubiese durado mucho más. Hubiese sido algo excesivamente impactante y no estuviéramos en la que estamos ahora. Considero que sería eso. Mira, unos de los principales cosas que yo veo y que yo he analizado en todo el tiempo que he venido estando como pastor es el hecho de que yo como pastor o como servidor de Cristo o como creyente en Cristo, una de las principales cosas que yo debo aprender es a perdonar. Porque es que todo va siendo un reflejo. Todo tiene que ser un reflejo. Yo no puedo decirle a alguien que perdona a su hermano donde yo no he podido perdonar a los míos. No es coherente y, y carecería de, de ejemplo. Y, y créanme que nosotros, los servidores, los que queremos ser servidores de Dios y de Cristo, este es un proceso que no nos podemos volar en ningún momento. Créanme que Dios no nos permite volarnos este proceso de no perdonar, porque es un proceso que de comienzo o en final te toca pasarlo. Y créanme que para nosotros los servidores que conocemos la palabra, es un proceso mucho más fuerte para aquel que no la conoce. Cuando no perdonamos, nos alejamos de este ejemplo divino. El resentimiento no solo afecta nuestra relación con los demás, sino también nuestra comunión con Dios. Jesús lo dijo muy claro en Mateo 6:4 del 14 al 15. Porque por- porque si perdonaos a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestras ofensas el Padre Celestial. Pero si no perdonaos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre os perdonará nuestras ofensas. Y es verdad, no podemos exigir algo el cual nosotros no hemos podido dar. Y eso es una de las partes fundamentales del perdón. El segundo tips que queremos dar son ejemplos bíblicos del perdón. En la Biblia hay muchos ejemplos bíblicos. Ya hemos conocido el ejemplo de José, que es un gran ejemplo de vida. Pero hay otros ejemplos poderosos en las Escrituras. Esteban en Hechos 7:59 al 60. Mientras, mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo puede Esteban perdonar en medio a esa injusticia que estaban cometiendo contra él, que lo estaban apedreando? Él entendió que el perdón no depende de las acciones de los demás, sino de nuestras acciones o relación con Dios. El otro ejemplo quiero que es un ejemplo que nosotros nunca podremos porfiar, es el ejemplo que Jesucristo dio en la cruz. Lucas 23, Lucas 23:34. Nuestro Salvador, en su mayor momento de dolor, Él oró y le dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Imagínense nosotros en medio de esa situación de muerte donde nos están matando, donde nos están haciendo sentir el máximo dolor físico. Y no fue únicamente dolor físico el que experimentó Jesucristo en la cruz, fue un dolor espiritual. A él le dolió ver a sus hijos
a sus hermanos, cómo lo agredían físicamente, cómo lo escupían. Eso me imagino que le tuvo que haber dolido mucho, porque a ninguno nos cabe en la mente cómo una persona le puede hacer tanto mal a otra, siendo que somos imagen y semejanza del mismo Padre. Y sí, Jesús, quien era perfecto, pudo perdonar quienes lo estaban crucificando. ¿Cómo no vamos a perdonar a los otros? Es una gran pregunta. Estos ejemplos nos muestran que el perdón no se trata de nuestra capacidad humana, sino del poder de Dios actuando en nosotros. El tercer tip, y creo que es uno de los más importantes, es cómo perdonar y ser libres. Porque aquí la finalidad del perdón es liberarnos de esas ataduras. El perdón no siempre es inmediato. A veces conlleva un proceso, pero hoy hay pasos claros que podemos seguir. 1. Reconocer tu dolor. No ignores lo que sientes, pero preséntaselo delante del Señor. Y Él, y si tú se lo presentas delante de Dios, Él entiende tus heridas y te la va a ir sanando a medida. Porque es que muchas veces pensamos que que el perdonar es olvidar. Y ya yo le he dicho, perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar y que al momento que tú recuerdes esos hechos, tú no sientas nada. Al contrario, lo veas como una anécdota y lo veas como una gran enseñanza de vida. Y esto de reconocer tu dolor, eso lo encontramos en Salmos 34:18. El segundo tips para poder perdonar y ser libre es orar por quienes te ofendieron. Y Jesús dijo, amad a vosotros a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Esto no solo beneficiará al otro, sino que transformará tu corazón. Esto le dará forma a tu corazón. Es que el perdón nos da forma a nuestro carácter y a nuestro corazón. Mira, cuando nosotros estamos libres de amargura y que no tenemos esos resentimientos en nuestro corazón, nuestra actitud ante las demás personas y ante el mundo es de felicidad. Porque no hay nada que nos amargue el día. No va a haber nada que nos dañe nuestra paz interior. El tercer tip es, deja el juicio en manos del Señor. Mira, uno de los grandes errores que el hombre puede hacer es querer tomar justicia de su propia mano. Por lo general, cuando el hombre toma justicia en su propia mano, comete otro error. Y lo peor es que la mano del hombre, lo único que sabe hacer es, en el sentido de tomar justicia, es tomar la sangre del prójimo. Eso es lo que hace el hombre. Y por eso en Romanos 12:19 nos recuerda, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Confía en Él, que es justo. Mira, Dios es el único que debe someternos a nosotros al juicio. Porque si tú tomas la justicia por tus manos, como dije anteriormente, créeme que la vamos a embarrar y vamos a cometer actos más crueles de lo que a nosotros nos han hecho. Y de pronto sonará un poco no creíble, pero es verdad.
Porque es que nosotros queremos que la justicia nos respalde. Pero ¿a qué justicia nos estamos refiriendo? ¿A la justicia humana? No, que el gobierno tome justicia. El gobierno nunca va a tomar justicia, porque el gobierno son seres humanos. Y nosotros no tenemos la capacidad de ser justos en ningún momento. El justo es Dios. Y muchas veces cuando nosotros hemos podido hacer justicia es porque Dios hemos permitido que Dios obre a través de nuestras manos y haga justicia, que es totalmente distinto. Pero que nosotros mismos hagamos justicia es imposible. El cuarto tip para poder perdonar y ser libre es exhortar el resentimiento. Creo que este punto es el mayor y el más importante del proceso de perdonar. Perdonar no significa justificar, pero sí liberar el control de esa ofensa que tienes sobre ti. Y aquí soltar es lo más importante, porque es que ningún barco puede salir de un puerto cuando está anclado. No puede salir un barco cuando está anclado. Cuando tenemos las anclas del resentimiento, las anclas de la rabia, de la ira, nosotros no vamos a poder ir sobre el camino de la luz. Eso lo único que nos conlleva es a caminar sobre el camino de la oscuridad y de la perversidad. Estos creo que son los 4 tips principales para poder perdonar. Cuando tú y yo perdonamos, rompemos las cadenas que el enemigo usa para mantenernos atados al pasado. La libertad que Cristo ganó en la cruz es completa y el perdón es la clave para experimentar esa felicidad y esa paz plenamente. Y es lo que hoy Dios te quiere recordar. Hoy, si estás viviendo una vida de insatisfacción, si estás viviendo una vida de tristeza y de soledad, hoy pregúntate a ti mismo, pero con sinceridad, ¿qué es lo que te está anclando a esa vida? ¿Qué es lo que no has perdonado dentro de ti? Muchas veces el perdón no es para nuestro prójimo. Muchas veces necesitamos perdonarnos hasta nosotros mismos. Y es lo que muchas veces nunca vemos. Nosotros decimos, pero yo he perdonado a todo el mundo. Pero hoy te pregunto, ¿te has perdonado a ti? ¿Has perdonado de pronto todas las equivocaciones que has cometido en tu vida y que hoy han generado que tú estés en el estado en que estás, solo, buscando a alguien, a un familiar o a alguien que te dé cariño, porque tú mismo decidiste estar solo? La culpa sería de tu familiar o de tus seres queridos y no fue tuya. Ahí es donde tenemos que comenzar a pensar en el perdón. Perdonarnos a nosotros mismos es el primer paso que debemos hacer para poder perdonar a los demás. Antes de comenzar a perdonar a los demás, piensa qué es lo que primero tienes que perdonarte a ti. Para que cuando tú estés limpio de ese rencor que tienes hacia ti mismo, porque desafortunadamente nosotros somos tan bobos que hasta nosotros mismos tenemos rencores propios. Y que muchas veces y que siempre, por lo general, nunca queremos reconocerlo. Pero es la verdad. Con esto quiero terminar esta enseñanza y vámonos al tiempo de la oración. Señor amado, Padre Celestial, venimos delante de ti,
reconociendo que el perdón es un acto difícil para nosotros, pero sabemos que a través de tu Espíritu Santo lo podremos lograr. Hoy te entregamos cada herida, Señor, cada rencor, cada carga que hemos llevado por tanto tiempo. Señor, sana nuestro corazón, quita toda raíz de amargura y enséñanos a mirar a los demás con tus ojos de misericordia y de compasión. Te pedimos, Padre, que nos des la fuerza para orar, porque quienes nos han lastimado, Padre Celestial, orar por aquellos que nos han lastimado, Padre, que podamos declarar libertad sobre sus vidas y sobre nuestras vidas y dejar que tus manos sea el juicio y la justicia. Ayúdanos a vivir como reflejo de tu amor. Danos y muéstranos al mundo que en ti hay paz y hay restauración, Padre Celestial. Hoy te queremos dar gracias, Señor. Gracias a Jesús por perdonarnos primero, Señor. Por cargar nuestras culpas y mostrarnos el camino del amor incondicional. Te pedimos que tu ejemplo sea nuestra guía diaria, Señor. Que nuestro corazón se llene de tu paz cuando decidimos perdonar. Espíritu Santo, trabaja en lo profundo de nuestro ser. Danos tu gozo y la libertad de soltar cada ofensa que tengamos guardado en nuestros corazones, Señor. Que nuestras vidas sean testimonio de tu poder de transformación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Que nuestro rencor sea liberado y que tú seas nuestro Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.